Hola, bueno, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta es una charla debate de nuestra compañera Martina Soto y a mí me está jugando una muy mala pasada mi vista, no puedo leer el currículum de mi compañera, pero voy a hacer el intento. No, gracias, todavía no, me resisto. Martina Soto nació aquí, en la ciudad de La Paz, Entre Ríos, Argentina. Cursó sus estudios secundarios en el Liceo Avellaneda de Rosario. En esta ciudad ingresó a la Facultad de Medicina en 1976. En febrero de 1977, a los 20 años, fue secuestrada por una patrulla de policías, patota de policías, en serio que no veo nada, en Timbúes, ¿sí? Y liberada a poco tiempo después. En 1979 viajó a Moscú, donde continuó la carrera de medicina en la Universidad de la Amistad de los Pueblos Patrice Lumumba en la Unión Soviética. Allí se recibió. Hace estudios en posgrado en la Universidad de Lausana y en Ginebra, Suiza, donde contrae matrimonio. Actualmente trabaja como médica psiquiátrica, no veo nada, en serio, perdón, necesito anteojos. Como médica psiquiatra, ¿sí? Está muy bien. Te pido mil disculpas, Martina, no sabía esto. Es autora de los libros Trayectorias de un errante, Cuaderno del Ciudadano Latinoamericano, entre otros, y coautora de Entre Pueblos. Bueno, bienvenida Martina. Les decimos que después va a haber una especie de debate, quien quiera sumarse, quien quiera hacer preguntas, pero eso lo vamos a dejar para el final. Por ahora vamos a escucharla a Martina, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, creo que voy a ser breve porque así después hacemos un pequeño debate y... ¿Qué tengo que hacer? Un poquito más cerca. Ajá. Ahí se escucha. Bueno, total, son un poco yo quería hacer justo una pequeña reflexión cortita sobre, no era que yo iba a hablar de cada uno de mis libros, sino sí, una reflexión partiendo desde 1976 para llegar a la coyuntura actual en Argentina. Por supuesto que, bueno, este libro que se llama Memorial a los ausentes es un libro que habla sobre los amigos, compañeros, conocidos que fueron asesinados por los militares genocidas que hubo entre el 76 y el 83. Pero luego también yo escribí este cuadernito que se llama Cuaderno del Ciudadano Latinoamericano, que para mí es una mirada decolonial de la historia argentina y latinoamericana, otra mirada diferente a la historia que yo había aprendido en mis estudios secundarios acá en Argentina. Tuve la suerte que en la universidad donde yo estudié, en Rusia, en Moscú, pudimos estudiar historia universal, filosofía marxista y economía política. Entonces, esos cuadernitos que me quedaron, porque los guardé con mucha, ¿cómo decir? Sí, preciosamente, porque yo aprecié muchísimo mis maestros rusos, justamente porque en la historia universal estudiamos esa mirada, a mí me abrió la cabeza estudiando
otra óptica del desarrollo de la sociedad latinoamericana, cómo se fueron desarrollando desde la época en que llegaron los así llamados conquistadores. Y entonces ahí como que me abre mucho el entendimiento de cómo se formaron nuestras sociedades. En fin, eso me gustó mucho. Y está más o menos reflejado todo esto en este librito. O sea, este librito lo hice cuando ganó en Argentina Mauricio Macri. Y yo me dije, la sociedad argentina, como ojalá yo pudiera dar un pequeño aporte, aunque sea como hace una hormiguita con una hoja, en los conocimientos que pude adquirir no solo en la universidad, en los viajes, andando por el mundo, ¿no? Y bueno, lo que yo quería decir era sobre todo cómo desde el momento que se hizo el golpe de Estado en el 76 se fue armando un pensamiento argentino, una forma de pensar, de ver la realidad, que se puede decir que no era objetivo, que no era la realidad que pasaba. Yo recuerdo que antes de irme, porque en realidad yo me fui con una beca que me otorgó el gobierno ruso en aquella época para estudiar en la universidad donde estudié. Y antes de irme, en el 78, yo me fui a mediados del 79, escuchaba la radio, la televisión, lo que decían los diarios, etcétera, que era absolutamente como otra realidad de lo que estaba pasando. Nadie entre mis familiares, conocidos, vecinos, amigos, nadie sabía que había cientos de cárceles clandestinas, que estaban matando, que estaban torturando. Hasta yo cuando veía en los diarios que decía 9 guerrilleros se enfrentaron a los policías y cayeron todos y mataron a todos los 9 guerrilleros. Después, con el tiempo, supe que no eran 9 guerrilleros, eran 9 muchachos que asesinaban a mansalva, lo tiraban en un descampado, venía el fotógrafo, le sacaba fotos y en los diarios aparecía: fueron asesinados 9 guerrilleros. O sea, ahí se empezó a formar un pensamiento y un sentido común en la gente y nunca más paró eso. El famoso algo habrán hecho, ¿sí? Por ejemplo. Te puedo hacer una pregunta. Vos te fuiste de acá después de una experiencia traumática, te secuestró una patota policial. Vos algo me contaste, pero eso no sé si lo querés compartir. Pero lo que te quería preguntar es, ¿qué visión, cuando llegaste a la Unión Soviética, qué visión había de lo que estaba pasando en Argentina? ¿Ellos tenían en claro que era una dictadura? ¿Sabían que acá había una masacre, que había, o después con el correr del tiempo, más adentrado en los años de la dictadura, o era como pasaba acá, que vos decías que mucha gente no tenía ni idea de lo que estaba pasando? Sí, era entre dos. Sabían que algo no muy normal estaba pasando, pero yo recuerdo que yo, como decía antes, estudié la historia universal apenas llegando, porque lo podía estudiar en español al principio, y me apasionó la manera, ese enfoque, y el profesor de historia, un profesor ruso, me preguntó de hacer una charla sobre Argentina. Y entonces yo
hice una charla sobre lo que yo sabía que estaba pasando. Y yo lo sabía porque lamentablemente había tenido esa experiencia traumática, pero debo decir que yo tuve amnesia selectiva, que hasta el día de hoy lamentablemente no pude, a pesar de 35 años de terapia, no pude saber exactamente ni dónde estuve, ni cuándo entré, ni cuándo salí. Bueno, eso creo que... Sí. Y parte de lo que viví eso no era una cárcel, eso era un campo de concentración, porque las condiciones en las que estaba yo y las otras personas eran completamente inhumanas, infrahumanas, voy a decir. Sí, voy a cometer una pequeña infidencia, pero quizás. ¿Sí recordás esa partecita en donde te cuestionaban que por qué eras comunista, no? Eso sí recuerdo, porque en ese lugar había uno que era el malo y otro que era el bueno. El típico juego psicológico. Entonces, cuando yo recuerdo un momento en que me despertaban, me tiraban agua arriba, y me llevaban delante de un bueno. Perdón, no sé si se escuchó, decía que había como dos policías o dos secuestradores, uno bueno y otro malo, lo que vemos siempre en las películas, ¿no? Claro. Un poquito más La cerca. boca ahí. Ajá. Me parece que hay como un eco cuando lo pongo, ¿no? Bueno, justamente cuando estaba el bueno, él me quería a todo trapo educar, diciéndome que el comunismo era lo peor que había, que en Rusia se comían los chicos, que no sé, unas cosas. Y yo, en mi inocencia, porque tenía 19 años y decía yo a este hombre, le digo, mire, peor de lo que yo fui tratada acá, no sé si en Rusia la gente la torturan, la matan y la tratan como nos están tratando acá. ¿Recordás haberlo discutido? Recuerdo haber discutido y recuerdo que el último día cuando yo me iba, yo no entiendo cómo salí, por qué me dejó salir, pero creo que habrá dicho, yo era casi una nena, me parecía a mi modo de ver, y que habrá dicho, bueno, esta chica, no sé, no se educa mucho y la vamos a dejar ir de todas maneras. Y justamente meses más tarde puedo irme a Rusia, que en ese momento gobernaba el Partido Comunista, que fue el primer país en este planeta donde gobernó un partido comunista muchos años. Bien. Vos hablabas de cómo a partir de la dictadura, podríamos decir, se formateó el pensamiento de la mayoría de la sociedad argentina, algo así querías decir hoy. Claro, eso... Como que se inculcó una manera de pensar que no era propia de nuestra sociedad. Que incluso, si tu respuesta es positiva, Sí, sí. creo que hasta en cierta forma algo persiste hoy todavía en día, ¿no? Por Esta supuesto. cuestión de creernos europeos también, que no es exclusiva de la dictadura, pero como esta cuestión de ser la perla europea en el continente latinoamericano, todavía esa idea está, ¿no? Debo decir que cuando yo me fui, creo que no lo sentía eso. No, claro, pero después, más adelante, es como que se hizo, ¿no? Como que, no, los argentinos somos europeos. Esto que dijo desafortunadamente Alberto Fernández, ¿no? Que los brasileros venían de la selva, no me acuerdo qué, y los argentinos vienen de los barcos, como que si acá no hubiera... Sí, eso lo dijo en México. Sí. Bueno, sí. Eso es parte de otro discurso, pero yo creo que los discursos y las consignas que se fueron metiendo a través de las décadas, siempre diferentes, pero siempre sentí yo que
la gente cambiaba y cambiaba su manera de ver las cosas justamente con otro sentido común al que yo había conocido en mi adolescencia antes de irme. No era el mismo pueblo cuando yo volví. Yo cuando me fui sí era un pueblo, me parecía culto, educado, no sé. Y cuando vuelvo siento esa mediocridad casi en los colectivos mismos. Yo recuerdo siempre el primer día que llego, vengo del aeropuerto allá a Rosario, de Rosario me tomo un colectivo, me voy a la casa de mi familia, y en ese colectivo sentía que la gente estaba nerviosa, que unos se peleaban con otros, cosa que nunca había visto antes yo. Y uno le decía al otro, no te metas conmigo, no sabés quién soy. Y yo lo miraba y decía, ¿quién será? ¿Será capaz uno de estos que torturaba y mataba a la gente? Quizás no era nadie. O sea, había una soberbia y una cosa... Esto ya, hablas de cuando volvés ya en democracia, digamos. Claro, sí, sí. Yo volví en el 85, que volví, me quedé 2 años por una cuestión familiar, luego vuelvo, termino mi 6.º año y hago mi residencia de médico en Moscú. Y luego me voy a hacer un posgrado en Suiza. Todo esto yo creía que terminaba mi posgrado y me volví a Suiza, pero bueno, a Argentina. Qué lindo lapsus. ¿Pero qué pasó? ¿Conociste a alguien? Conocí al señor Albert Kohler, quien es hoy mi esposo, y tenemos hijos ya adultos, abuelos. Ya construí una vida, una familia, etc. Bueno, eso es una... Retomando un poquito lo que estabas diciendo, ¿sentiste como que el pueblo era menos solidario entre sí? Exacto, menos solidario, mucha soberbia, eso sentía yo. Y casi que no conocía a mi gente. Y todo el tiempo, cada viaje que venía, me parecía que lamentablemente los valores se iban perdiendo. Eso fui, y creo que eso es lo que buscaban y lo Lo que en cierta manera, creo lo que en cierta manera lograron, digamos, y que hay cosas que persisten hasta hoy. Eso fue eso fue un éxito, se puede decir. Cultural, podríamos llamarlo así. Sí, cultural. Un éxito cultural. De los militares. O sea, los militares ganaron la batalla cultural, se puede decir, porque eso persistió a través de las décadas. Y justamente en estos últimos años yo veía también los diarios, la televisión, todo, como que el Estado no valía nada. Los que trabajan para el Estado son ñoquis. O sea, que viene un señor y dice con una motosierra, yo voy a destruir al Estado, todo el mundo aplaudió y lo votó, porque la creencia que pusieron en la gente era que este Estado no servía para nada. Sí, el triunfo del individualismo, ¿no? Sí, del sálvese quien pueda, más pero o menos. ¿Qué crees vos? Porque hay como, parafraseando a alguien que no respeto mucho, ¿no? Esta famosa grieta, hay como dos Argentinas, ¿no? Porque yo veo esa Argentina solidaria, veo esa Argentina que tiene memoria, que pide verdad, que pide justicia, pero también es como que en este último tiempo, creo yo, a partir del gobierno de Mauricio Macri, se hizo más evidente esa otra Argentina que por ahí la gente no quería decir, esto de la famosa frase con los milicos estábamos mejor, o que son todos ñoquis, como que ahora se perdió la vergüenza, ¿no? Y de repente, como vos decís, un tipo con una motosierra, diciendo que va a prender fuego el banco, diciendo que esto, que el otro, es votado por el 56% del padrón. Digo, hay como una pugna más allá de esta derrota, este panorama de derrota que tenemos, ¿o no? ¿O estamos perdidos? No, yo creo que hay una base de la sociedad que
¿cómo es? Como vos decís que es solidaria. Por ejemplo, yo estaba en Rosario, fui a un festival que hacían chicos muy jóvenes y ellos ese festival lo hacían para ir haciendo frente a este nuevo gobierno que parece que va a ser terrible desde el punto de vista económico y para ir, o sea, se proponen ayudar a la gente más vulnerable, más pobre, y hacían un festival precioso de folclore, de chamamé, muy bueno. O sea, hay una parte de la sociedad, como vos decís, que sigue siendo solidaria. Y que también es el gen argentino, ¿no? También es nuestra identidad esa. No, Sí, digo, si no, ¿o no? espero, Ah. sí. Porque ahora para sobrevivir a este nuevo gobierno creo que va a hacer falta mucha solidaridad. Y yo creo y espero que la sociedad argentina se politice. Se politiza, sí. Se politice un poco más. Justamente, yo no digo... Pero es que parte también de la estrategia es decir que la política no sirve, que la política son todos corruptos, son todos ladrones, es también desincentivar la participación política y cuando hay menos participantes pasan estas cosas, por ejemplo. Sí, y yo creo que... A ver, es un tipo que es el presidente que está diciendo que los políticos son corruptos, no se entiende muy bien, pero bueno, es medio surrealista, ¿no? Pero... Y yo creo que hay que... espacios como estos, centros culturales y otros espacios, creo que es importantísimo para ir desarticulando como se pueda estos discursos, estos relatos, estas consignas que tanto daño hacen al pueblo argentino. O sea, para mí es fundamental politizarse un poco más. Sí. Y poder desarticular un poco tanto, bueno, yo sé que frente a las grandes empresas periodísticas y medios de comunicación es un trabajo de titán, digo yo, querer desarticular, pero creo que es lo único que nos queda. Sí. Incluso aunque vengan poquitos, cuando yo vengo, vendría otra vez para hablar de, por ejemplo, de este cuaderno, de esta mirada decolonial de nuestra historia, de cómo llegamos, de cómo nuestra sociedad se fue formando y las etapas en que fuimos pasando hasta llegar a este neoliberalismo que algunos lo llaman a la cuarta era neoliberal, que es terrible, quizá la peor que viene, pareciera. En todo caso, cuando ganó Milei, nosotros en Suiza tenemos un grupo que se llama Provincia 25, que fue creada en el 2008 por Néstor Kirchner, que viajó a Nueva York y lo creó con un pequeño grupo de argentinos en Nueva York, donde estaba alguien que yo respeto y quiero, que se llama María Cano, una argentina que vive ahí, y formaron la Provincia 25, que somos todos los argentinos que vivimos en el extranjero. Así que si a ustedes les parece, les quiero leer esta carta que hicimos el día que ganó Mauricio Macri. O sea, bueno, es lo mismo, ¿no? Es peor. Es lo mismo, ¿o no? No sé. Corre por ganas. Bueno, este señor que no le puedo decir el nombre, pero ¿cómo se llama? Javier Milei. Javier Gerardo. Ay, tiene lindo nombre encima. Ah, mirá, no soy la única, entonces es un lapsus general, porque se dan cuenta que Macri que lo puso. Yo escuché a alguien decir que...
Yo escuché a alguien decir que Macri es tan perezoso que puso un presidente para que haga su trabajo. Claro. Bueno, entonces yo le voy a leer esta carta y con esto podemos terminar, ¿no? Sí, y después damos lugar al debate, si alguien te quiere hacer alguna pregunta, Bueno. Algo de tus libros, dónde se puede comprar, si es que se puede comprar. Bueno, ¿Sí? Cualquier parte de mi vida que... Sí, por supuesto. Que es interesante. Carta pública a los ciudadanos argentinos. Somos argentinos residentes en el exterior. Hemos emigrado en diferentes periodos y por diversas razones, pero Argentina sigue siendo nuestro país y estamos atentos a la realidad y sobre todo a los males que aquejan a nuestros compatriotas. Desde hace algunos años nos hemos organizado para juntos reflexionar sobre la situación social, económica y política de nuestro país. No todos tenemos banderas partidarias, ni las mismas ideas políticas, ni la misma religión, y muchos son apolíticos. Lo que nos reúne y moviliza es la solidaridad con nuestros compatriotas que viven en el territorio nacional. Conservamos los ideales de nuestros próceres, o sea, la idea de soberanía e independencia del país. Respetamos la decisión de los votantes argentinos, pero vamos a estar atentos a que los ciudadanos se puedan manifestar libremente y que los derechos fundamentales no sean avasallados. Actualmente nos preocupa la llegada al poder de un presidente excéntrico. Citaremos algunos de los proyectos que anunció. La idea de achicar el Estado a lo mínimo posible, entre otras cosas. Una buena parte de nosotros vivimos en Europa, donde sus países tienen estados fuertes, estados que protegen a los más débiles, a los más vulnerables, que existen en todas las sociedades. Y creemos que es responsabilidad del Estado proteger sus ciudadanos, hasta el más desamparado. La Constitución argentina así lo estipula. Nos preocupa la idea de la venta de órganos de manera libre. Creemos que va en contra de los derechos fundamentales del ser humano. También nos preocupa la venta y tenencia de armas libremente. No podemos enumerar toda la lista de proyectos que nos preocupan, pero estaremos atentos a la evolución de los problemas que tanto aqueja a nuestra gente. Queremos expresar nuestra total solidaridad con nuestros compatriotas, los que no han elegido al presidente Milei, como también los que lo han hecho con la idea de ver cambios en nuestro país. Somos conscientes que los problemas que aquejan nuestro país están insertos en un mundo complicado y que sobre todo parece difícil hacer los cambios necesarios para que un país rico en recursos naturales como Argentina pueda satisfacer las necesidades de sus propios ciudadanos. Provincia 25, Argentino en el exterior, Grupo de Suiza, Red Latinoamericana de Zúrich. Se las dejo por si quieren publicarla. Sí. O... Ahora, imagínate, si no pude leer la letra más grande, menos esta, ¿no? Muchas gracias, Martina, por venir, por elegirnos siempre. ¿Me puedo tomar una pequeña licencia? Aquí tengo un compañero que también estuvo detenido durante la dictadura, creo que todos lo conocen, a Ramón Chino Maidana, y bueno, ha venido a participar de esta jornada. Y muchas gracias. Él es parte de este libro que se ha escrito con testimonios de ex detenidos políticos de la dictadura, que se llama Del otro lado de la mirilla, Olvidos y memorias de expresos políticos de Coronda, 1974-1979. Así que muchas gracias, Chino, por venir. Y bueno, queda habilitada la palabra si alguien quiere preguntar o decir o manifestar algo, ¿verdad, Martina? Sí.
Sí, allá. Sacando el tema político de lado, quiero saber qué te inspiró a vos a empezar a escribir estos poemas, a qué edad empezaste y cómo fue ese recorrido de decir, yo quiero escribir, quiero ser poeta, se puede Sí, decir. linda pregunta. Gracias. O sea, hay muchos poemas que quizás después yo llame a mi hermano mayor que me acompañó, que sabe leer mis poemas, para elegir alguno. Debo decir que yo empecé a militar a los 16 años en un programa de educación del adulto con el sistema de Paulo Freire. Y a los 16 años conocí a quien fue mi primer novio, que él era de la Juventud Peronista y luego pasaron a ser la agrupación Montoneros, que fueron completamente masacrados en aquella época. Entonces, cuando hubo el golpe de Estado, yo empecé a escribir antes del golpe de Estado, porque veía, ya empezaron las muertes, los secuestros, y entonces esta persona que se llama, tenía su grupo, se llama Ramón Salvador Godoy, él vive hoy en España, y ese grupo fue completamente masacrado. Éramos un grupo, era también mi grupo, yo era adolescente, ellos eran un poquito mayor que yo, entonces yo los seguía para todos lados, salíamos los sábados, iban a hacer alguna actividad, yo iba con ellos, era mi grupo también, aunque yo pertenecía a la juventud comunista, que se llamaba la FEDE, en aquel, creo que se sigue llamando. Sí. O sea que cuando viene el golpe de Estado, yo no veo más a nadie, incluido quien era mi primer novio, que se llama, dije Ramón. Entonces, lo único que me quedó para hacer fue escribir. Era como para salvarme un poco de tanta desolación, de vivir algo muy lindo que era salir, militar, era una alegría inmensa estar por las calles. Yo los veía a todos ellos como muy comprometidos, querían participar en la construcción de otra sociedad. Y de ahí a la nada, a mí me pareció que estaba en una desolación terrible y me salvó la escritura. Quizás después le pedimos a Diego que les lea uno o dos poemas, son cortitos, pero que son muy significativos de lo que fue esa época. Me hiciste acordar un poco a Sábato cuando dice, yo escribía o me moría. O sea, es correcta la afirmación, lamentablemente empezaste a escribir desde el dolor, para aliviar el dolor. Para sobrevivir. Para sí. sobrevivir. Sí, Sí, algo similar dice Sábato. Ah, sí, mira Sí. vos. No soy el Sí. genio que es Sábato, pero bueno, no le estoy copiando. No. Bueno, más allá de la literatura, digo, la cuestión humana es similar. ¿Sí? No sé, alguien... Ahí Javier, no sé si lo querés decir, si Ajá, mejor, así queda. Decía que la escritura también tal vez como un escape del diario de Ana Frank, que escribió durante la guerra, escribía día a día que... Claro, y ella era una adolescente de 14 años. Sí. Yo cuando vino el golpe tenía 19, bueno, un poquito más, pero era como era muy fuerte todo, sí, de una violencia tan grande que yo decía, acá para poder estar viva, digamos, voy a escribir.
Y bueno, ahí salieron algunos de los poemas que están en este libro, algunos, no todos, porque en mi primer libro, en mi segundo libro están esos primeros poemas, que lamentablemente no traje ese libro segundo, pero acá sí también hay algunos. Son menos politizados esos poemas de tu primer libro. No, el primer libro que son menos A mi tierra politizados. desde lejos, ese es menos politizado. Claro, a sí, mi sí, tierra sí. desde lejos, que yo cuando me voy del país, me voy sola, muy joven también, me voy a Rusia, o sea, a un país muy lejos. Es como que yo ese libro lo escribo para hacer el duelo de mi tierra, porque era una separación así brusca. O sea, primero fue el golpe de Estado, después fue irme de este país, o sea, iba Además no es que te fuiste a Uruguay o a México, a Rusia, digamos. Sí. Distinto clima, totalmente, o sea, el cambio cultural no pudo ser más abrupto, creo, ¿no? Bueno. Espera. Perfecto. Lo que me parece que es una actitud como de escape, ¿no? El escribir. Yo he escrito y quedaron justamente en las paredes de la celda donde estuve, un poema que el único que rescato, digamos, el único que me acuerdo, porque yo lo escribí en las paredes para, digamos, para no perderlo, digamos, me lo memoricé. Y después escribí otros, porque yo caigo preso en el 75, en septiembre del 75, y hasta el golpe de Estado teníamos un régimen de puertas abiertas, digamos, entonces teníamos todos los derechos, podía escribir. Tenía muchísimos poemas, vino una requisa y me la tiró todo, me perdí todo, digamos. Solo me recuerdo algunas cosas, si querés son cortitas. La que escribí en la pared le puse como título 8 perros, que dice: 8 perros me van a prender, la gente se esconde, no quiere ver, solo fue testigo aquel atardecer, me aprietan las esposas, amordazan mi dolor, con los ojos vendados me inspiran temor. Quizá en un momento me sentí fusilado, luego desperté en una celda torturado. Ya amanecía y nada me han sacado. Ahora una celda me espera. Aquí es todo gris y afuera casi es primavera, porque era el 5 de septiembre del 75. Muy bonito. Y después lo otro que me acuerdo, que porque vivía en una villa, que dice: esta es mi villa, pasillo caracol, laberinto abierto, camino al sol. Esta es mi villa, canillas goteando, changuito descalzo en invierno tiritando. Es más largo, pero es lo que me quedaba, ¿no? Son las cosas que me han... Pero también tuviste la necesidad de hacerlo en un momento muy complicado, digamos. Exactamente, por eso digo que es como un escape, ¿no? Sí. Muy bonito, sí, gracias. Bueno, no sé si quiere, Diego, ¿vos le encontraste algún poemita para leer o querés? Pase. ¿Cómo? Pase. Por acá puedes subir, acá tiene un escalón. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, ¿o meter el micrófono o lo leo en voz alta? Te tengo el micrófono. Bueno. Otra cosa. ¿Querés mis anteojos? No. Traje lo de mi señora porque me tengo que hacer uno para mí. Me quería hacer coqueto, pero... Esto, primero que lo que rescato, que todo lo que han escrito poemas sobre de la gente maltratada, de los torturados, de los desaparecidos,
me hace creer en la vida nuevamente porque veo que a un tanque cargado con armas que venía para matarlo le contestaron tirándole flores. Porque ¿quién más le puede escribir un poema a sus propios asesinos? Contestarle con poesía, con ese símbolo de amor que es. Y pregunta justamente, no sé si sirvieron mis poemas. No sé si sirvieron mis poemas, mis conferencias, mis viajes. Mientras el dolor recorre el planeta, se encienden fuegos de odio. ¿Acaso sirvió el sacrificio de mis hermanos muertos? ¿Acaso terminan las guerras? Me salpica el veneno de los opulentos. Las palomas volaron todos los cielos. Abajo, las balas manchaban las madres y sus niños con humo de odio en el viento. Me hirió una y otra vez el crimen. Las playas fueron de sangre. Ya no puedo cantar a la vida, me avergüenza mi humanidad. ¿Dónde estarán los poetas? ¿Cómo darme una tregua? Quisiera soñar con otro horizonte, volver a sentarme en mis trigales. Ah. Como hay algunos chicos jóvenes, había una que vos habías leído. Fui la última hoja de un árbol desnudo. Fui la última hoja de un árbol desnudo en el otoño apresurado de mi alma. Mi gente no sabía que los generales asesinaban los mejores de mi patria. ¿Cómo no llorar esta noche si mi alma quedó mutilada? ¿Cómo olvidar mis 20 años cuando me fui sola de mi patria? Me llevé todo el llanto contenido de mi madre aquella mañana. Mi gente no escuchó mis preguntas. Me fui sin credos en mi patria. Mi alma quedó mutilada. No sé dónde escondieron mis hermanos, no lo sabré nunca. Los generales han callado, se fueron con el pacto de silencio. Mi alma quedó mutilada. Mi pueblo me abandonó en la soledad de mi duelo. El silencio se quedó en una noche larga. Eso es. Bueno, y para terminar, el último, uno muy cortito, yo lo quiero leer, o vos lo lees, porque habla del momento en que yo me fui, digamos, que era saliendo de la adolescencia. Cuando te dije adiós, país. Cuando te dije adiós, país, tenía el perfume del amor escondido en cada vestido. No pude dar mi último beso. La patria se quedó con mi primer amor, en páginas perdidas de otra historia. De sombras fueron los poemas. Me fui lejos a mirar otro cielo. Cuando te dije adiós, país, no volvió la primavera. Escondieron las risas juveniles, las heridas se regaron incontables. Cuando te dije adiós, país, ya no había flores en la mesa. Una silla vacía quedó temblando, palideció la luna en la vereda. Los dictadores estaban en mi cuerpo, apuntando con armas de fuego. Tanta sangre dejaron en mi gente, cuánto dolor soportó mi pueblo. Bueno, yo creo que ya está, ¿no? No sé si alguien quiere preguntar lo que se le ocurra. Por acá, por acá. Bueno, si no hay nadie más con alguna pregunta o algo más, podemos ir dando por finalizada la charla, Martina. No sé si vos, están invitados a quedarse aquí, a charlar, a acercarse un poco más por ahí personalmente, si así lo desean. Y te queremos agradecer muchísimo, Martina, por siempre tenernos presente, porque no es la primera vez que nos visitás, la primera vez fue allá, ¿sí? Casualmente con la presentación del cuaderno del ciudadano latinoamericano y del ciudadano latinoamericano. Muchísimas gracias
y las puertas de este espacio de la Cooperativa Cultural Caballucatea siempre estarán abiertas para vos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, quizás los invito a... Ah, sí, tengo uno para mí. Los invito a tomar una cerveza y hacer unos sanguchitos que lo hizo con cariño Diego Soto. Eso es lo que yo quería decir, pero como vos lo decías no me animaba, ¿viste? Eso era lo más... Chino, no sé qué, ¿vos querías decir algo? Cuando volvió en democracia, que se encontró un país distinto. Digamos, mi punto de vista, digamos, con respecto a eso es que cuando se fue estaba, digamos, había un proceso en su niñez, digamos, un proceso prerevolucionario, digamos, que, digamos, por lo menos las organizaciones pretendían otro país, digamos, un país más justo y digamos, más solidario en este caso. El pueblo sufre una derrota en ese periodo, digamos, desde el 76 al 83. Hay un proceso de derrota, entonces eso el pueblo lo ha sufrido y han implantado el miedo como herramienta, digamos, de sometimiento. Entonces, ese es el cambio que ocurrió en ese momento, ¿no? Sí, es importante lo que decís. Chino, porque ese fue la primera ola neoliberal. Con todo lo que significaba, por otro lado, eso que yo decía antes, de cambiar la manera de pensar de los argentinos, de quebrar todo lo que era político, todo lo que era solidario, todo, y implantar esa primera ola neoliberal, que después la siguió Menem, yo digo fue la segunda ola neoliberal, la tercera fue Macri, y ahora viene la cuarta. Agarrate Catalina, como dicen los uruguayos. Pero bueno, como decía mi carta, nosotros en el extranjero estamos atentos y sobre todo con una mirada solidaria. Ahora sí, muchísimas gracias. Los invitamos a disfrutar de los sanguchitos de Don Diego, entonces. ¿Sí? Que aparte de leer poetas, sabe hacer sándwich. Muy bien. Muchas gracias.